un alimento a nuestro espíritu que nos fortalece para seguir creciendo, para madurar, para alcanzar la estatura del varón perfecto, como dice la palabra, para afianzarnos, enraizarnos en Él, que es la piedra, que es Cristo Jesús, para seguir cumpliendo, como les decía anteriormente, con ese propósito que Dios ha establecido en nuestra vida. Así de que al recibir su palabra, al recibir este alimento, le pedimos a nuestro Padre para que Él la revele en nuestro corazón, se haga viva en nosotros, se quede allí grabada en nuestro corazón para que produzca, genere esa obediencia en este proceso de santificación, en este proceso de crecimiento, de madurez. Y este es un milagro que el Espíritu Santo obra en nuestro corazón. Así de que pidámosle al Padre, anhelemos para que Él obre este maravilloso milagro en nosotros. ¿Recuerdan hace 2 domingos? Recordamos ese encuentro tan especial que tuvo nuestro Señor Jesucristo con aquel hombre, aquel maestro de maestros, aquel magistrado entre los fariseos, Nicodemo. Allí en el capítulo 3 del Evangelio de Juan narra este encuentro donde el Señor le da a Nicodemo esta maravillosa revelación al responder su inquietud de lo que es el nuevo nacimiento. Y en ese tiempo, en ese momento en el que Jesús estuvo hablando con Nicodemo dentro de esta inquietud que tenía Nicodemo respecto a entrar al reino, el Señor le recordó algo que él como maestro tenía presente, y como judío pues estaba siempre en el corazón de ellos, porque la esperanza de los judíos estaba en Moisés. Así mismo lo dice el Señor. El Señor dice, si tu esperanza está en Moisés, ¿cómo vas a creer en mí? Pero a Nicodemo le dijo algo. Le recordó un pasaje que nosotros sabemos que son sombras o prototipos de lo que iba a suceder posteriormente, precisamente hablando del Señor, ¿sí?, que lo dirigía a Él. ¿Recuerdan aquel pasaje de la serpiente, ¿sí?, de bronce en el desierto? Cuando el Padre le dijo a Moisés que levantara una serpiente de bronce. Si quieren conocer este pasaje, ¿sí?, tener la referencia en el libro de Números, en el capítulo 21, versículo 9. Y yo quiero recordarlo porque hay una palabra que es importante que nosotros tengamos presente para el día de hoy. Dice este versículo así: y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta. Y sucedía que cuando una serpiente mordía a un hombre, y éste dirigía su mirada a la serpiente de bronce, vivía. Fíjense, lo primero que tenemos presente y recordamos nosotros es que pues la serpiente representa desde el inicio el pecado. Y durante este tiempo en el desierto, esta situación tan agravante para ellos, que fueran cantidad de serpientes que encontraban y eran mordidos por las serpientes, pues el Señor le dio esta opción a Moisés. Pero fíjense en algo: el que mire a la serpiente, dice, y éste dirigía su mirada a la serpiente de bronce, vivía. Ver, no sé cómo esté aquí, miraba igual, ok, perfecto, miraba a la serpiente. Muy bien. Desde este momento voy a establecer este punto, porque posteriormente el Señor usa también estas palabras. Pero ver, yo por ejemplo ahorita los estoy viendo a todos. Mi vista periférica me permite verlos a todos, ¿sí? Pero si yo fijo mi mirada en uno de ustedes, ¿sí?, aunque todos estén aquí, mi mirada está fija en uno. O sea, fijar la mirada es enfocarse en uno, ¿sí? Ver a uno, eso es mirar o fijar la mirada. Bien,
es importante recordar que el Señor no les dijo que adoraran a la serpiente, ni que la serpiente tenía poderes, ni porque por la forma o por el bronce o porque Él le daba algún poder a la serpiente. No, la serpiente no tenía absolutamente ningún poder de nada, sino que fue el Padre el que estableció que aquel que mirara aquel objeto que iba a estar ahí, en él iba a producir ese milagro de salvación. O sea, no de salvación eterna, sino de no morir por el veneno de la serpiente. Y bueno, aprovechando esto, recordar cómo el hombre lamentablemente convierte todos estos símbolos muchas veces en objetos de adoración, ¿sí? No está de más recordar que posteriormente esa serpiente ya la tenían ahí en un altar y le quemaban incienso, ¿sí? ¿Saben cómo hasta el nombre le pusieron? ¿Saben cómo se llamaba cómo le llamaban a aquella serpiente? Neustán. ¿Quién sabe qué querrá decir? Después el pastor Johnny, que es el que se encarga de buscar todos los significados, nos va a decir. Neustán era el nombre que le daban a la serpiente. Y le quemaban incienso. Pueden leerlo en la segunda carta del libro de Reyes, segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 4. Cuando fue derribado y fueron quemados todos los ídolos y talaron las aceras y todo. Y fíjense la tendencia del hombre a aquello de que cree que tiene poder, creen, ¿sí? Y le queman incienso y le prenden velas y todo. Bueno, dejemos eso para otro caso. El caso es de que estamos enfocándonos en las palabras de Jesús, porque hay varios prototipos o sombras, como llama la palabra en el Antiguo Testamento, de lo que iba a ser ahora, de lo que sería, y en este caso de Jesús. Y otra de las señales que sucedieron en el tiempo de Moisés y a las cuales nos vamos a enfocar el día de hoy, es precisamente en función de lo que sucedió cuando el Señor les dio alimento en el desierto. Primero, les quiero recordar que en el versículo 15 del capítulo 3, precisamente después de que el Señor le habló a Nicodemo y le dijo que así como Moisés había levantado esa serpiente, era necesario también que fuese levantado el Hijo del Hombre. Y en Juan 3:15 dice, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. ¿Sí? Bien, después de varios eventos, entre ellos el encuentro que tuvo el Señor con aquella mujer en el pozo de Jacob, en el capítulo 4 de Juan, que conocemos como la Samaritana. Después de que también el Señor le dio esa maravillosa revelación a esta mujer, de que el Padre ahora busca adoradores en espíritu y en verdad, ¿sí? Y que sabemos que Él es el Espíritu, es Cristo Jesús, el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Padre. En esa ocasión, sus discípulos habían ido a buscar comida. El Señor se quedó en el pozo a esperarles cuando llegó esta mujer. Cuando regresaron los discípulos, Él ya propiamente había terminado de hablar con ella. Y los discípulos le dijeron al Señor, le ofrecieron para que comiera, ¿sí? Porque no había comido. Y en el versículo 32 del capítulo 4, el Señor les dice, yo tengo una comida para comer que vosotros no conocéis. ¿Sí? Yo tengo una comida para comer que vosotros no conocéis. ¿Sí? Ellos se decían uno al otro, ¿acaso alguien le trajo de comer y no nos invitó, no nos quiere dar o qué? ¿Sí? No entendían. ¿Sí? Y dice el Señor, versículo 34, mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra.
Estas son palabras que dio Jesús en este momento que estaba allí con la mujer, que había hablado con la mujer samaritana, y que quedaron en la mente de los discípulos. Quizás se veían unos a otros, no podían entender lo que el Señor estaba diciendo. Y recuerden que ellos pues no tenían el Espíritu Santo aún en su corazón que les guiara precisamente a la verdad. Ahora vamos a entrar al tema que hoy realmente en el cual el Señor va a hablar a nuestro corazón, que es el capítulo 6. Y tiene que ver con la comida también. Versículo 30. Entonces le dijeron los fariseos que estaban con el Señor alrededor en ese momento, y había muchos discípulos de él, recién había pasado el evento en donde dio de comer a muchos que le seguían, y el Señor les dice, o sea, les hablaba de que lo seguían a él por los milagros, por las señales, y entonces le dijeron, ¿qué señal haces tú pues para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Le dijeron al Señor. Nuestros padres, los judíos, tenían presente lo que había sucedido en el desierto. Comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Jesús les dijo, de cierto os digo. O sea, recuerden que siempre que leemos esta frase donde él hace énfasis, ¿sí?, es como para darle ese significado de veracidad, o sea, de que no hay duda alguna de lo que él le está diciendo. De cierto os digo, no os ha dado Moisés el pan del cielo, sino mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Esto para ellos era, aquí estaba el Señor yendo vamos a decir, directamente en contra de lo más fuerte para ellos, en el sentido de que para los judíos, Moisés, lo que había sucedido en el desierto, lo que se había escrito, estaba escrito que efectivamente cuando salieron de la cautividad en Egipto, después de que se acabó lo que ellos en sus fuerzas llevaban para este éxodo, ellos habían salido con ganado, con sus ovejas al desierto, pero ¿de qué les servía el ganado y las ovejas si no había agua para darles de beber o comida para alimentarlos? Llegó un momento en que ya no podían depender de eso. Y allí fue cuando el Padre decide darles el alimento para que sobrevivan día a día. Para ellos esto era, imagínense, o sea, Dios nos dio el maná, está escrito el pan. Y el Señor les dice, ¿saben? No es que no los haya alimentado, sí los alimentó, pero les está diciendo, no os ha dado Moisés el pan del cielo, sino mi Padre os da ahora el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Fíjense bien en esto. El maná alimentó al pueblo judío. Ahora, el maná aparecía en el amanecer como un rocío, ¿sí? Ellos no sabían de dónde venía, no sabían qué fenómeno generaba ese. Algunos hablan de que era un tipo de hongo, otros hablan de que era una especie de harina, otros hablan según lo que se les antojaba, ¿no? Algunos pensaban que era un pedazo de pizza, según lo que haya sido. Pero ellos se alimentaban de esto. Ellos creían que bajaba del cielo, pero no sabemos cómo en esa grandeza del poder y de la soberanía de Dios, que usaba Dios para alimentar a su pueblo. Ellos solamente al amanecer veían como un rocío, ¿sí? Lo recogían. Y solamente para alimentarse un día. No podían recoger para el día siguiente. Para aquellos que decían, ahorita como y guardo para mañana por si no hay. No, se les echaba a perder. Nomás era para un día. Pero solamente eran alimentados ellos.
el pueblo judío. Pero aquí está hablando el Señor ahora y está diciendo, porque el pan de Dios es aquel que efectivamente desciende del cielo, ¿sí? Y da vida al mundo, no solamente al pueblo judío, que fue lo que hizo el maná, sino al mundo completo. Y recordamos Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que dio de sí mismo, ¿sí?, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él tenga salvación y vida eterna. Así de que les está hablando de un alimento, ellos no lo entienden, ellos se están viendo, están diciendo de qué está hablando. Si a nosotros Moisés nos dio, no, dice Jesús, Él no se los dio. Bien, ellos le dijeron, Señor, si es así, danos siempre de ese pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. No tendrá sed jamás. Fíjense que para la vida del ser humano hay 3 elementos esenciales sin los cuales no se puede vivir, tomando en cuenta un cuerpo completamente sano, con todos sus bien, o sea, como Dios lo ha creado. Lo primero es el oxígeno. Sin respirar es imposible vivir. El oxígeno nos lo ha dado el Señor, está en todo, sí, en nuestro ambiente. Y mientras tengamos la capacidad de poder respirar, pues nos vamos a estar recibiendo ese oxígeno que es vital para nuestra vida. Después del oxígeno está el agua y después el alimento. Sin alimento podrán durar 2 meses sin comer o tantito menos. En fin, hay quienes han durado, sí, bastantes días sin comer. Pero sin beber, sin tomar agua, no duras ni 3 días, yo creo. ¿Sí? Así de que fíjense, oxígeno, agua y alimento. El oxígeno nos lo da el Padre, ¿sí? Entonces el Señor está usando los 2 elementos básicos para la vida y está diciendo, yo soy. No en lo físico. Entendemos bien que el Señor está hablando a nuestro espíritu, porque su palabra es alimento a nuestro espíritu. Así de que el Señor está diciendo, yo soy el pan de la vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. No tener hambre, no tener sed, significa la plenitud total de nuestra necesidad espiritual. Por eso dice la palabra que de Jesús tomamos la plenitud, ¿sí? El todo en todo. No tendrá ni sed ni hambre jamás, ¿sí? Así de que esta palabra, claro que para ellos, que no tenían en ese momento el Espíritu Santo, que no podían entender lo que Jesús estaba diciendo, pues estaban allí entre ellos discutiendo qué es lo que dice, qué es lo que está diciendo el Señor. Quiero adelantar un poquito para poder llegar al punto clave de esta enseñanza. En el versículo 40 dice así, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que mira al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. En medio de esta enseñanza del Señor a sus discípulos, les recuerda lo que había hablado con Nicodemo respecto a Moisés. ¿Sí? Fíjense bien, todo el que mira al Hijo, en la Reina Valera creo que dice todo aquel que ve, ¿sí? Sí.
La Reina Valera dice, todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Ok, quizá algunos puedan decir, pues es lo mismo ver que mirar. Pero como a mí me gusta ir, le ando buscando siempre, pues en la Biblia textual dice mirar. Y en el pasaje anterior el que pone su mirada. Entonces yo veo una pequeña diferencia entre ver, ¿sí? Porque vemos, en mirar. Ahora, ¿dónde es que nosotros volteamos a mirar a Cristo? ¿Dónde lo vemos a Él? ¿Dónde centramos nuestra vista en Jesús? Hay quienes ven a Jesús en el momento de los milagros, cuando levantó a un muerto, cuando sanó a un enfermo, a un ciego, cuando limpió a un leproso, cuando sanó a la mujer con flujo, en fin, hay muchos pasajes en la vida de Jesús, pero donde vemos a Jesús, donde nosotros debemos de centrar nuestra mirada en Jesús, es en la cruz. Es allí donde Él, porque recordamos cómo la serpiente fue levantada en el desierto y el que miraba a la serpiente tenía salvación. Cuando nosotros miramos a Jesús en la cruz y le vemos allí, levantado en un madero con sus brazos extendidos, dando su vida por nosotros, entregando su cuerpo por nosotros, derramando su sangre para el perdón de nuestros pecados, para sellar este nuevo pacto de salvación y vida eterna, allí es donde se produce el milagro de la salvación en nosotros. Allí es donde nosotros nos arrepentimos de nuestro pecado. Allí es donde nosotros creemos que Jesús está pagando por nosotros un alto precio, que es su vida, a causa del pecado. El que nunca conoció pecado está allí sufriendo, llevando sobre sus hombros nuestro pecado para que se hiciese justicia. Y en esa justicia ante el Padre, todo aquel que le mira y cree en Él, le es imputada la justicia y es declarado justo. Así es de que Jesús aquí está haciendo referencia nuevamente a ese prototipo, esa señal, ¿sí?, que en el Antiguo Testamento quedó allí establecida. No solamente es el momento, el tema del alimento, del pan que viene del cielo, sino que ahora está el sacrificio, el cordero que subió a la cruz. Y esto a los judíos tenían presente la fiesta de Pascua, otro evento que sucedió cuando el Padre decidió enviar a Moisés para sacar de esclavitud a su pueblo de Egipto. Y precisamente en la última de las plagas, el Padre le dijo a Moisés que sacrificase a un cordero sin mancha, un cordero, y con su sangre marcara los dinteles de las puertas de la casa de los judíos, de su pueblo. Y todo aquel que estuviese bajo aquella señal sería salvado de la muerte. Y eso es precisamente lo que ellos celebraban en la Pascua. Y aquí vemos que Jesús nos está diciendo que el que mira al Hijo, el que mira a Jesús en la cruz, el que mira al Cordero que subió a ese madero para ser sacrificado, para pagar por nuestro pecado, y cree en Él, tendrá vida eterna, dice, y yo le resucitaré en el día postrero. Así de que ver a Jesús en la cruz no es ver al Jesús histórico que muchos creen, o en el que creen, el Jesús en el de los milagros. Hay algunos que inclusive tienen puesta su mirada hasta, bueno, ellos no están aquí, pero algunos hasta en el niño, el Jesús niño, ¿sí?, que de niño quiso milagro, que no sé qué tantos cuentos echan por ahí. A Jesús hay que verlo en la cruz. Pero su palabra, y aquí es donde viene el centro de esta enseñanza. Vamos ahora con su palabra, ¿sí? Regresa el Señor al tema que empieza
anteriormente en el versículo 32. Y en el versículo 50 de este mismo capítulo 6 de Juan, Juan relata lo siguiente, que el Señor dijo, señalándose a él, este es el pan que desciende del cielo, para quien coma de él no muera. Imagínense la cara de aquellos que estaban a su alrededor. Nunca en la historia del pueblo judío, no había nada absolutamente que indicara que Dios, nuestro Padre Celestial, hubiese pedido, ¿sí?, que hubiese canibalismo entre nosotros, que se comieran unos a otros. ¿Sí? O sea, eso era algo que no estaba, nunca lo escucharon ni estaba absolutamente en la mente de ellos. ¿Sí? Y ahora están escuchando al Señor que les dice, yo soy ese pan de vida, ¿sí?, que desciende del cielo para quien para que aquel que coma de él no muera. Bien, yo soy el pan vivo. El pan vivo. Saben, el maná no era algo vivo. El maná era, como les digo, un producto, un rocío, era algo, ¿sí? Ahora le está diciendo, yo soy el pan vivo, ¿sí?, que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, más claro, no podían ellos, ¿sí?, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré por la vida del mundo es mi carne. Ustedes saben lo que sucedió en muchos de ellos. Se alejaron del Señor al escuchar esta palabra, ¿sí? Entonces los judíos discutían unos con otros diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? O sea, ¿qué está diciendo? ¿Qué es esto? Así que Jesús les dijo, de cierto os digo, a menos que comáis la carne del Hijo del Hombre y bebáis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Nuevamente se lo repitió. No podían entenderlo. Nosotros tenemos la revelación del Espíritu Santo hoy en día y sabemos a lo que se estaba refiriendo el Señor en ese momento y sabemos a lo que se refiere el día de hoy esta palabra en nuestra vida. Pero ellos no la podían entender. Y quiero hacerle referencia al versículo 54. El versículo 54 dice así, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Pero en algunas versiones, yo estoy usando la Biblia textual, en la Biblia textual dice, como está traducido del griego en los manuscritos más antiguos, el significado de esta palabra es el que mastica mi carne. Y hay otras versiones antiguas también que en lugar de usar la palabra masticar, utilizan la palabra rumiar. ¿Sí saben lo que es rumiar? Como las vacas, ¿verdad? Me decían que las vacas tienen como 4 estómagos, ¿sí? Si yo con uno apenas lo lleno, 4. Pero ¿por qué necesitan rumiar las vacas? ¿Por qué son rumiantes las vacas y muchos otros animales? Porque ellos tienen que comer grandes cantidades de su alimento, que es la hierba del campo, el pasto, que es difícil de digerir y necesitan grandes cantidades porque no tienen la proteína necesaria para su tamaño. Entonces ellos comen mucho y después de que comen mucho, se dedican a comer bastante, luego empiezan a regresar esa comida y la están masticando, la están rumiando, ¿sí?, para poderla digerir y la vuelven otra vez a pasar. Aquí yo me voy a centrar en lo que dice la Biblia textual, en masticar, el que no mastica. ¿Saben qué sucede con los que no aprenden a comer? Hay mucha gente que no aprende a comer. ¿Por qué no aprenden a comer? Porque, bueno, quizá nadie les enseñó. Y comen muy rápido, ¿sí?
rápido, porque no tienen tiempo, porque no les gusta sentarse a la mesa, porque lo que sea, comen muy rápido, bla, 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 y vámonos. ¿Saben? Dios nos creó, nos diseñó de una manera maravillosa, y cuando nosotros comemos despacio y masticamos los alimentos, cuando masticamos los alimentos, la saliva, nuestra saliva, empieza el proceso de digestión. Aquí empieza la digestión, ¿sí? Aquí. Aquellos que comen rapidísimo, llega la comida al estómago sin haber pasado por el primer proceso de digestión que está en la boca. Por eso muchos viven indigestos y viven, ¿sí? Porque le cargan trabajo al estómago. Pero lo mejor de masticar, ¿qué es lo mejor de masticar? Saborear. Distinguir los sabores. ¿De qué está hecho esto? ¿Qué contiene? Las sensaciones que producen los sabores. Wow. Sí. Es algo hermoso masticar. A mí me encanta. De veras. Poder disfrutar. Y yo recuerdo la comida. Y recuerdo, si les dijera lo que cené el viernes. Esos sabores, esto, lo que contiene, qué tenía, ¿sí? ¿Están entendiendo a dónde voy? ¿Qué es el alimento para nosotros? ¿Qué es la carne del Señor para nosotros? Su palabra. Su palabra es alimento. Su palabra es lo que alimenta nuestro espíritu para fortalecernos, para guiarnos, para estemos firmes, para crecer. Es su palabra en nuestro corazón. No es recibir nomás la palabra como, oye, no fuiste a la iglesia el domingo, no te vi. No, pero me quedé a ver una película de Jesús re buena. Una película, sí. O sea, sí, hay buenas películas de Jesús. Y probablemente mucha gente pueda recibir una palabra a través de una película. Pero no es el estar en la iglesia para escuchar nomás la palabra. Eso es como el que come rápido, que a la media hora ya ni sabe lo que comió. Que mira de qué escuchaste la palabra, de qué trató la palabra el domingo, qué dice. Pues algo de Jesús. Sí, ya sé que es algo de Jesús, pero creo que fue pues, llenó nacimiento. O sea, no, debemos de masticar. O sea, recibir la palabra es el alimento. Debemos de gozarnos con ese alimento. Debemos de disfrutarlo. Debemos de estar allí. Alimentándonos de él. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo el Señor. Yo voy a dar mi carne. Yo voy a dar mi carne ¿para qué? Voy a dar mi carne para el mundo. O sea, para que el mundo tenga. ¿Dónde está aquí? Dice, aquí. Yo daré por la vida del mundo. Yo daré por la vida del mundo en mi carne. Y el pan que yo daré, estaba leyendo mal. Y el pan que yo daré por la vida del mundo es mi carne. ¿Qué es lo que da salvación? ¿Qué es lo único que tiene poder para salvación en el mundo? El Evangelio de Dios. ¿Qué es el Evangelio de Dios? La palabra de Cristo para nosotros. Es lo único que tiene poder para dar vida. Nada más da vida al mundo si no es su palabra. Nada más da vida al mundo. Nadie más tiene poder. Nada más que el Evangelio de Dios. La revelación de la palabra a nosotros. Él está diciendo, este es el pan que yo voy a dar para dar vida al mundo. Y hoy sabemos por la revelación del Espíritu Santo y por su palabra que lo único que da vida es su evangelio, es su palabra. Así de que lo que está diciendo el Señor es: el que no me come a mí. Pueden ir pasando, sí, porque ya
no se me distraigan mucho, van a repartir, hoy vamos a celebrar precisamente este memorial, ¿sí? De lo que el Señor instituyó. Pero era importante, quería llegar a este punto. Ay, Dios mío, ya no me dio tiempo, pero déjenme ver. Los judíos discutían unos con otros, ¿sí? Bueno, el que mastica mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que mastica mi carne y bebe mi sangre permanece en mí. ¿Recuerdan cuando dijo el Señor: si mi palabra permanece en ti, si obedeces mi palabra, mi Padre y yo nos manifestaremos a ti? ¿Sí? El que mastica mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo del Padre, de igual modo el que me mastica también vivirá de mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como los padres comieron y murieron. El que mastica este pan vivirá para siempre. Y hoy vamos a celebrar el memorial. Este memorial que el Señor instituyó precisamente ese día que estaba celebrando la cena de Pascua. Fue el último acto que tuvo con sus discípulos, el último acto íntimo que tuvo con ellos, antes de ir al Monte de los Olivos, antes de su pasión. En el Monte de los Olivos se separó de ellos y estuvo en oración con el Padre. Ya había dejado todo preparado. Pero en esa cena de Pascua, donde precisamente los judíos recuerdan y celebran esa salida de Egipto, esos dinteles de las puertas marcados con la sangre del Cordero que les libró de la muerte, el Señor usó ese momento para decirle a sus discípulos nuevamente que el que no comiera su carne, o más que decirles, les pidió que comieran de aquel pan que en ese momento Él estaba partiendo y dándoles a ellos, que representaba su cuerpo, que se haría dado para que el mundo tuviese vida. Sería entregado para que nosotros tuviésemos salvación. Así como aquella copa que estaban tomando representaba ese nuevo pacto que sería sellado por su sangre. Hoy vamos a recordar, vamos a llevar a cabo este memorial tomando en cuenta sus palabras. Yo les voy a invitar a que nos pongamos de pie un momento para orar al Padre, para agradecerle a Él primeramente por este alimento que Él nos da, que es un alimento para el espíritu, este pan de vida que vino a darnos vida y salvación. Agradecemos al Padre siempre que nos acercamos a los alimentos que fortalecen nuestro cuerpo, porque Él es el dador de todo, Él es el que nos da todo lo que necesitamos para fortalecer nuestro cuerpo, pero Él también dio de sí mismo este alimento para darnos vida, para fortalecer nuestro espíritu, para que crezcamos, para que podamos madurar y alcanzar nuestro propósito. Pero antes de ello recordemos que nuestro Padre le reveló el mismo Señor Jesucristo al apóstol Pablo, y Él lo transmitió a la iglesia, de que siempre que nosotros fuésemos a recordar al Señor este memorial, lo hiciésemos de una manera correcta. Porque si nosotros vamos a tomar esta fracción del pan y este vino, recordando lo que Él hizo por nosotros, esa entrega que Él hizo por nosotros, debemos de tener presente que Él murió en la cruz para el perdón de nuestros pecados.
que Él lo hizo para hacernos libres de la atadura del pecado. Así de que el apóstol Pablo transmite a la iglesia estas palabras del Señor, donde nos pide que antes de celebrar este memorial en su nombre, examinemos nuestros corazones. Le pidamos al Espíritu Santo que nos guíe, ilumine el interior de cada uno de nosotros. Y si hubiese alguna falta, algún pecado en nosotros, recordar que Dios es fiel y que si nosotros le confesamos ese pecado, le pedimos perdón al Padre, Él es fiel y Él perdonará nuestro pecado, nos limpiará de toda maldad. Porque dice la palabra, escribió el apóstol Pablo a los Corintios, que aquel que come o bebe la sangre de Cristo sin haber hecho esto, sin tener en cuenta que Jesús murió en la cruz para el perdón de nuestros pecados, y no reconoce él su vida, que no ha cambiado, que no se ha arrepentido, dice la palabra que si lo hace, lo que hace es comer condenación para sí mismo, y que por eso muchos están enfermos, por eso muchos duermen. Así es de que tomémonos unos segundos y examinemos nuestro corazón y pidámosle al Espíritu Santo nos guíe y pedirle perdón. Perdón si hemos ofendido al Señor, que nos limpie en este momento para participar de este memorial, agradeciéndole a Él esta libertad que nos ha dado de las ataduras del pecado y habernos hecho nuevas criaturas para vivir para Cristo. Padre, te damos gracias y bendecimos primeramente, Señor, el alimento que tú nos das para el fortalecimiento de nuestro cuerpo. Pero hoy, Señor, en este memorial estamos recordando este pan de vida que tú enviaste del cielo, que de ti mismo, Señor, vino a este mundo y que entregó su carne para darle vida al mundo. Gracias, Padre, por tu infinito amor. Y recordando las palabras de nuestro Señor en esa noche, tomamos, Señor, esta fracción del pan, recordando el momento en que Él partió el pan y al extenderlo, al repartirlo entre sus discípulos, les dijo a ellos: esta es mi carne, que será partida, será entregada por vosotros y por todo el mundo. Haced esto en memoria de mí. Comamos del pan. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque tú entregaste tu cuerpo, Señor, para darnos salvación y vida eterna. Porque al creer en ti, fuimos declarados justos, Señor. Nos diste un nuevo espíritu, nacimos de nuevo para ti. Y podemos ahora recibir tu palabra como este alimento, Señor, que fortalece nuestro espíritu. Este alimento, Señor, que nos sustenta, que nos lleva a madurar, a crecer, a dar fruto, Señor, para el cumplimiento de nuestro propósito. Gracias, Jesús, por haber llevado nuestro pecado en tus hombros y haber pagado, Señor, por cada uno de nosotros. A ti sea, Señor, toda la gloria.
Asimismo, el Señor, cuando tomó la copa para celebrar ese pacto que Dios había hecho con David por su trono, el Señor le dijo a sus discípulos que Él ya no bebería del fruto de la vid, porque ya venía un nuevo pacto. Faltaba muy poco para esa celebración. Un nuevo pacto que sería sellado con su sangre. Un pacto de salvación y vida eterna. No por el cumplimiento de la ley, no por el esfuerzo del hombre, por sus capacidades, sino por gracia, por todo aquel que mirara a Jesús en la cruz y creyera en Él. Le dio la copa a sus discípulos y les dijo: beban de esta copa, representa mi sangre, es mi sangre que será derramada por vosotros. Bebamos la copa. Te damos gracias. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Padre Celestial, que de ti mismo, Señor, te diste para pagar, Señor, por nuestro pecado, para sellar este nuevo pacto de salvación y vida eterna. Gracias, Espíritu Santo, que has revelado a nuestro corazón, Señor, la verdad y nos guías a ella a cada momento. Hoy, al celebrar este memorial, estamos declarando al mundo que Cristo, nuestro Mesías, nuestro Salvador, subió a la cruz del Calvario como ese Cordero perfecto, y en este sacrificio único y total pagó por nuestro pecado, nos redimió y nos ha dado salvación y vida eterna. Gracias, Señor, por ello. Pero al declarar su muerte en la cruz, también hoy, por la obra maravillosa del Espíritu Santo, podemos declarar que al tercer día, como Él lo dijo, resucitó de entre los muertos, venciendo la muerte, y ahora está sentado a la derecha del Padre. Y que un día nosotros también seremos victoriosos sobre esa muerte, resucitando con Él para vida eterna, porque Él ya venció por nosotros. A ti te damos toda la gloria y le decimos al mundo que la tumba está vacía porque Cristo vive por la eternidad. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.